esta, por esta invitación. Como dijo Maylí, esta sería apoya la última ponencia. Disculpen más bien que la vez pasada no pude asistir por problemas de salud. No sé si últimamente ustedes han tenido problemas con la garganta o han dormido con el ventilador prendido. En fin, cosas que suceden, ¿no? Entonces, bien, como ya sabrán, este es el índice. Vamos a ver qué son los objetivos, cómo redactar mi objetivo, tipo de objetivos y por último vamos a ver qué es la hipótesis, ¿no? Entonces, ustedes saben que antes de iniciar siempre me gusta recomendar literatura, recomendar ciertas cosas para que ustedes puedan aprovechar quizás sus vacaciones. Y bueno, nunca me cansaré, creo, de recomendarles a este autor, Stefan Zweig. La verdad que es un autor que, al menos tú que estás estudiando medicina, sus libros son muy cortos. Es una buena manera de iniciarse al mundo de la literatura. Tiene muy buenos temas, por ejemplo, te traigo este libro acá, Confusión de Sentimientos. Es un libro muy, muy interesante, la verdad, 79 páginas que te van a ayudar a reflexionar un montón. Si ahorita estás estancado, no te dan ganas de estudiar, por ejemplo, sientes mucha desmotivación, es un libro que te puede ayudar. Y no necesariamente es un libro pues de autoayuda, sino es un libro de literatura, pero con un mensaje pues muy, muy positivo, ¿no? Este segundo libro, Hacer Ciencia, libro de Héctor Maleta, de la Universidad del Pacífico, es un autor peruano. Teoría y práctica de la producción científica, es un libro de más o menos 700 páginas, parece una Biblia, pero muy interesante si ahora que tú vas a comenzar, por ejemplo, a desarrollar tu tesis, es muy interesante para que veas los cimientos, los conceptos, las definiciones claves de cada paso que debes hacer para hacer tu tesis o hacer investigación, ¿no? Es un libro que también tiene parte filosófica e histórica, que es muy, muy, la verdad, muy interesante. El tercer libro, An Immense World, es un libro, pues, ganador del premio Pulitzer. La verdad que es muy, pero muy, muy bueno. Te lo recomiendo al 100%. Nos enseñan, más que todo en este libro, a ver cómo los animales piensan desde su punto de vista y qué es lo que piensan, pues, cuál es su punto de vista a este mundo actual. Es un libro muy interesante, la verdad, muy también impactante, te enseña un montón a cómo perciben los animales. Luego te traigo este documental, Minimalism o Minimalista. Es un documental en Netflix. Bueno, saben que en Netflix, bueno, todos son series también hay documentales. Es una serie de lo que menos es más. Habla sobre la teoría del consumismo, que hoy en día pues vemos nosotros que consumimos por doquier, ¿no? Pero tiene buenos mensajes, tiene buenos argumentos esta serie. Y bueno, pues es siempre importante quizás ver alguna otra cosa o mirar otra cosa, ¿no? Por último, siempre recordarte pues que tienes que hacer ejercicio. Entonces, bien, yéndonos ya por la parte de los objetivos de la investigación, tenemos esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué son los objetivos de investigación? Los objetivos de investigación lo que van a hacer van a responder a la pregunta de investigación. Ese es un tema que ya lo has tocado en la primera ponencia, que era cómo plantear mi pregunta de investigación y los tipos de pregunta de investigación que existen en la ciencia. Los objetivos de investigación siempre van a estar muy relacionados con el diseño, ya sea desde el tipo de diseño, si es un diseño descriptivo, si es un diseño, por ejemplo, analítico, quizás si es un estudio primario, ¿no? Por ejemplo, estudios observacionales, cohortes, reportes de caso, o quizás es un estudio secundario, ¿no? Un análisis bibliométrico, por ejemplo, una revisión sistemática, un scoping review. Se expresa como una acción. Ustedes habrán visto, pues, que todos estos, los objetivos siempre comienzan por un verbo en infinitivo, y eso tenemos que nosotros expresarlos como una acción. Los objetivos van a responder al qué, en quiénes, cuándo y dónde. Ahora, no siempre, ojo, eso también depende mucho de la relación con el diseño. Y eso lo veremos más adelante. Deben ser susceptibles de alcanzarse, obviamente. Cuando nosotros hacemos investigación, siempre nosotros debemos de ser pues conscientes de lo que queremos nosotros investigar, de cuáles son nuestras herramientas que tenemos disponibles a la mano. No te vas a poner a investigar, por ejemplo, a crear una cura, por ejemplo, para el VIH, acá en Perú, con todas las herramientas que tenemos, no.
sería algo imposible, sino que quizás acá poder hacer otro tipo de investigación. Y ya más adelante te voy a dar un tip justamente hoy en día que ha revolucionado al menos en el mundo de la investigación, ¿no? Guía en el estudio, determina sus límites y alcance y define sus etapas. Claro, como le mencioné, hay que ser muy conscientes nosotros al momento de realizar nuestros objetivos, de qué es lo que nosotros queremos conseguir y también qué es lo que nosotros podemos conseguir con lo que nosotros tenemos, qué herramientas, todo eso. Y bueno, hoy en día no te voy a mentir que existen también maneras un poco informales de quizás conseguir, eso es, lo vemos quizás muy seguido al momento de adquirir artículos científicos, pero nosotros tenemos que saber cuál es nuestro alcance y cuáles son nuestros objetivos. Entonces, por eso es muy importante delimitar nosotros los objetivos de investigación. Entonces, antes de pasar con el paso a paso, es muy importante para nosotros reconocer un objetivo. Por eso que no sé si se puede ver mi pantalla. Este es un artículo justo que estaba revisando y me puse a ver, esta es una revisión sistemática que evalúa la seguridad y eficacia de un fármaco que es nusinersen, que se utiliza en pacientes con atrofia muscular espinal, ¿no? Un pequeño trabajito que estoy haciendo con los chicos de Redex. Entonces, siempre cuando nosotros leemos un artículo, siempre es importante ver cuál es el objetivo del artículo y si ese objetivo del artículo está relacionado con mi pregunta de investigación, si me la va a responder o no me la va a responder. Entonces, no solamente nos ayuda a nosotros al momento de hacer nuestra investigación, sino también al momento de leerla. Justamente es un paso muy importante al momento de hacer una lectura crítica de un artículo. Entonces, es muy importante saber dónde nosotros encontramos los objetivos dentro de un artículo. Entonces, normalmente, te digo, normalmente suelen estar en el abstract y al final de la introducción en el último párrafo. Ahora, mira, yo te presento el abstract. Este es el abstract o resumen. Es un resumen estructurado. ¿Por qué estructurado? Porque va a ser una estructura. Introducción y objetivos, materiales y métodos. Luego por acá debe tener resultados y conclusiones. Ese es un resumen estructurado. Y eso lo piden, por ejemplo, la mayoría de revistas de alto impacto. En revistas de no alto impacto, de bajo impacto, por ejemplo, revistas Q3, Q4, te piden resúmenes no estructurados, o sea, todo esto aglomerado. Y es un poco más difícil, quizás un poco más difícil de encontrar pues el objetivo en ese momento. Entonces, como tú puedes ver, el objetivo se encuentra acá, Background and Objectives, ¿no? Y acá te encuentras el objetivo, evaluar los beneficios y los efectos adversos de nusinersen, que es una intervención promesa para la atrofia muscular espinal, ¿sí? Entonces, no solamente puedes tú encontrarlo en el resumen, sino también puedes encontrarlo siempre, fíjate, en introducción, vas a introducción y el último párrafo. Lees el último párrafo y ¿dónde te dice el objetivo? Te lo dice acá, ¿no? Evaluar la seguridad y eficacia de nusinersen en pacientes tratados, pues, en pacientes con atrofia muscular espinal, ¿correcto? Entonces, siempre es muy importante nosotros al momento de que nosotros tengamos alguna pregunta de investigación, saber reconocer los objetivos. Hay muchos autores que quizás no ponen los objetivos en sus manuscritos, que son, bueno, son pocos, pero existen casos, y es quizás muy tedioso al momento de hacer lectura crítica. Por ejemplo, si tú trabajas en revisiones sistemáticas, vas a darte cuenta que esos artículos pues son de muy baja, pero muy baja calidad, ¿correcto? Entonces, bien, continuando con la ponencia, tenemos pasos. Este paso lo puse pues step by step. Nosotros sabemos que tenemos que nosotros tener criterios. Estos criterios van a tener que estar dirigidos a los elementos básicos del problema. ¿Sí? Debes recordar pues que tú antes de formular tu pregunta de investigación has tenido un problema, has identificado un problema, has observado un problema. Entonces, esto va a estar dirigido a los elementos básicos del problema. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros saber? Es que cuando tú quieres hacer tu objetivo, tienen que ser medibles y observables. ¿Correcto? Bueno, aquí me comí la B. Pero deben ser medibles y observables. Ahora,
¿Qué también tienes que darte cuenta cuando haces tus objetivos? Que deben ser claros y precisos. No tienen que ser ambiguos, no tienen que ser, utilizar, por ejemplo, o palabras un poco confusas, palabras quizás un poco difíciles de entender. Tiene que ser claro, preciso y sencillo también. Recordar que van a seguir un orden lógico, metodológico. Y todos los objetivos se van a expresar en verbos en infinitivos. Ahora, ¿cuáles son esos verbos? Yo quiero recordarte que detrás de los objetivos, créeme que existe una ciencia. ¿Ah? Me puse justamente antes de dar esta charla, antes de revisar un poco de literatura, existen infinidades de artículos que te dicen cómo publicar objetivos. Ahora, no solamente los objetivos al momento, pues, de nosotros hacer artículos científicos, sino que también hay objetivos, por ejemplo, en tus sílabos, objetivos de empresas, objetivos, por ejemplo, CPC también tiene objetivos. Entonces, es una ciencia, la verdad, detrás de todo esto, un poco compleja. Y para eso existen pues infinidad de clasificaciones, autores que han propuesto tipos de objetivos, etcétera, etcétera. Objetivos relacionados a cierta parte de los campos en la ciencia, sea medicina, sea biotecnología, biología, etcétera, etcétera. Pues es una tabla, una taxonomía, bueno, acá se le borró el nombre, llamada la taxonomía de Bloom. Es muy interesante, tú cuando lo buscas, esta taxonomía es una taxonomía pues también un poco antigua, pero te enseña, por ejemplo, a ver qué verbos podrías utilizar dependiendo de qué objetivo deseas tener. Por ejemplo, si quieres conocer, quieres comprender, quieres aplicar o hacer bueno, una aplicación, si quieres analizar, sintetizar o evaluar, o quizás quieres crear. Como te digo, ¿no? O sea, los objetivos no solamente están destinados al campo de la investigación, sino que también hay muchas otras cosas que tienen objetivos. Entonces, justamente a partir de esto, nosotros pues deberíamos de escoger eh, el verbo infinitivo correcto para nuestro tipo de objetivo que nosotros queremos redactar en este caso. Ahora, ustedes siempre se habrán dado cuenta que la mayoría de los objetivos son determinar, evaluar, analizar, comparar, realizar. em, Quizás por ahí se me va otro, pero son los más utilizados, al menos en medicina. No hay que tampoco hacerse un mundo al momento de redactar los objetivos, tratando de buscar pues el verbo infinitivo correcto o algún tipo de verbo infinitivo que no haya sido utilizado anteriormente o en tus referencias o en tu búsqueda bibliográfica. No, trata de utilizar los más comunes, como te menciono, ¿no? Evaluar, comparar, analizar, determinar, inferir, etcétera, etcétera. O estimar también. Entonces justamente viene esta parte, ¿cómo redactar mis objetivos? Para eso te los he ordenado acá en colores. Vamos a tener nuestro verbo infinitivo, resumen o cruce de variables, nuestra población, el dónde y el cuándo. Ahora, con esto no te quiero decir que siempre debe cumplir esto. Como hemos visto en el artículo que les mostré, no veíamos un dónde y un cuándo, ¿no? Por eso depende mucho del tipo de diseño de investigación. Por ejemplo, yo no te ponía pues una fecha, ni tampoco te ponía en qué países, ¿no? Porque es un tipo de diseño secundario, o sea, no es un tipo de diseño primario. Entonces, en esa parte quiero que también seas un poco analista y te pongas a darte cuenta de que no solamente tienes pues un tipo, un esquema o una estructura sola de cómo hacer un objetivo. Por ejemplo, vamos con este primer ejemplo. Determinar las características clínicas de los recién nacidos con cardiopatías congénitas en el Hospital Regional de Ica durante el año 2022. Entonces acá podemos ver que nuestro verbo infinitivo, que está coloreado de color verde, sería la palabra determinar. El resumen o cruce de variables son aquellas variables que tú vas a querer analizar, que tú vas a querer investigar, que tú vas a querer descubrir. En este caso van a ser las características clínicas. Tu población, ¿quién va a ser tu población? En este caso, tu población van a ser los recién nacidos con cardiopatías congénitas, ¿correcto? Ahora, la pregunta ¿en dónde? En el Hospital Regional de Ica. La pregunta ¿cuándo? Durante el año 2022.
Ahora, si tú te pones a pensar, ese es un tipo de diseño descriptivo, ¿no? Porque solamente lo que estás haciendo ahí vas a describir las características clínicas de los recién nacidos con cardiopatías congénitas, nada más. Entonces es muy importante tener en cuenta el tipo de diseño. El segundo ejemplo es identificar, ¿no? Identificar los factores relacionados a la depresión materna en mujeres puérperas del Hospital de Salud Augusto Hernández Mendoza durante el año 2014. ¿Cuál va a ser nuestro verbo infinitivo? Identificar en este caso. Ahora, ¿cuál va a ser tu resumen o cruce de variables? Van a ser los factores relacionados a la depresión materna. Por un lado, tienes los factores que se van a relacionar, que tú vas a investigar. Al otro lado, tienes depresión materna. ¿Correcto? Ahí está el cruce de variables. ¿Quiénes van a ser tu población? Mujeres puérperas. ¿Dónde? En el Hospital Salud Augusto Hernández Mendoza. ¿Cuándo? Durante el año 2014. Ahora, por último, y acá viene quizás la diferencia, es en este tercer ejemplo, explorar la seguridad y eficacia de Zolgensma en pacientes con atrofia muscular espinal, usando diferentes tipos de estudios, diferentes tipos de diseños. Este es mi objetivo de un trabajo que estaba haciendo. Entonces, tú puedes ver acá el verbo infinitivo, ¿cuál es? Explorar. ¿Cuáles van a ser las variables o los outcomes? Seguridad y eficacia. ¿Cuál va a ser tu población? En este caso, tu población sería pacientes con atrofia muscular espinal, pero que estén recibiendo el fármaco Zolgensma, que es un fármaco. ¿Dónde y cuándo? En este caso no la merita. ¿Por qué? Porque es otro tipo de diseño de investigación. En este caso es un diseño de investigación secundario. Este es un objetivo para una revisión sistemática. Entonces, con ello lo que quiero decirte es que no siempre debe de cumplir con este esquema, con esta estructura, porque eso puede variar dependiendo del diseño, ¿correcto? El título y la formulación del problema. Por ejemplo, nuestro objetivo en este caso, identificar los factores relacionados a la depresión materna en mujeres puérperas del Hospital de Salud Augusto Hernández de Mendoza durante el año 2014. Ese es nuestro objetivo, identificar cuáles son los factores relacionados a la depresión materna. Ahora, como tú puedes ver el título, lo único que tú cambias en el título es le quitas el verbo en infinitivo. ¿Y cuál sería tu título? Factores relacionados a la depresión materna en mujeres puérperas del Hospital de Salud de Augusto Hernández Mendoza durante el año 2014. Y acá viene tu pregunta de investigación. ¿Cuál es tu pregunta de investigación que te hiciste al inicio? ¿Existen factores relacionados a la depresión materna en mujeres puérperas del Hospital de Salud Augusto Hernández Mendoza durante el año 2014? Entonces, con esto lo que yo quiero es que tú sepas que formulando bien tu pregunta de investigación puede darte origen a tu título y a tu objetivo. Como puedes ver, no es nada difícil. Lo único que tú tienes que hacer es formular una buena pregunta de investigación. Y eso yo ya sé que lo has visto en las clases pasadas, cómo formular una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que debes saber? ¿Qué skills debe de tener? Mejor dicho, ¿qué habilidades debe de tener al momento de hacer tu pregunta de investigación? Y para eso también sirve mucho, 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 pero mucho leer las bibliografías para que puedas formular una correcta pregunta de investigación. Ahora, tenemos tipos de objetivos, objetivo general y objetivos específicos, o también conocido como objetivos primarios o objetivos secundarios, ¿no? Ahora, no muchas veces vemos los objetivos específicos al momento de leer un artículo. Ya los objetivos específicos están quizás un poco más relacionados, están más, se podrían leer o identificar en la parte de la discusión. El objetivo general sí, como ya te mostré, lo podemos encontrar en el resumen o quizás en el último párrafo, tercer párrafo de la introducción, ¿no? Pero los objetivos específicos más que todo se relacionan o se pueden encontrar en la parte de la discusión. En la discusión, siempre el primer párrafo va a responder a tu objetivo primario o a tu objetivo general. De ahí los siguientes párrafos, si tú eres muy minucioso y eres muy cauteloso con eso, te vas a dar cuenta que te va a comenzar a describir otras cosas, otros hallazgos. Y quizás pueden ser objetivos específicos que se han detallado previamente, pero en un protocolo.
Ahora, por eso es muy importante al momento de nosotros redactar nuestro artículo, haber tenido un protocolo previo y ver qué es lo que nosotros queremos hallar. Ahora, no es recomendable ni tampoco no es mejor tener más objetivos, ¿no? Mientras más objetivos tengo, más bonito se ve mi trabajo, ¿no? Trata de tener los objetivos que te interesan, que responden a tu pregunta de investigación, los objetivos que tú ya has leído previamente en otros estudios, ya has visto que, por ejemplo, pueden o no tener alguna relación con tu trabajo que quieres realizar, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante no llenarse de objetivos. Hay que tratar siempre de ser en esta parte muy, pero muy analista. Y hay que tratar de leer también mucho la bibliografía. Por ejemplo, en esta parte los objetivos específicos, si nosotros vemos, nuestro objetivo general sería identificar los factores relacionados a la depresión materna en mujeres puérperas del Hospital de Salud de Augusto Hernández Mendoza durante el año 2014. Y mira mis objetivos específicos. Por ejemplo, un objetivo específico sería determinar las características demográficas de mujeres puérperas. ¿Por qué te interesa esto? Y esa es la pregunta a la cual tú tienes que ir. Ah, ya, me interesa porque conociendo las características demográficas de las personas, de las mujeres, quizás podría yo dar algún tipo de prevención o quizás algún tipo de recomendación a las mujeres que viven quizás alejadas de la ciudad o alguna otra cosa por ahí. Para eso tú tienes que revisar tu bibliografía. Si tú no revisas tu bibliografía, te va a dar una respuesta como la que te estoy dando yo. Por eso es muy importante revisar tu bibliografía y sustentar los objetivos que tú quieres añadir al momento de realizar tu protocolo. Otro sería, por ejemplo, determinar la prevalencia de depresión materna de mujeres puérperas del Hospital de Salud de Augusto Hernández Mendoza durante el año 2014. Esto he visto bastante. Ahora, siempre he visto que ponen determinar la prevalencia como objetivo específico. Ahora, no es tampoco muy interesante el trabajo si es un trabajo descriptivo. Eso tienes que tú tenerlo en claro, porque la prevalencia, como tú sabrás, pues son los casos antiguos más los casos nuevos, ¿no? Pero no se puede medir solamente una sola vez. O sea, no se puede hacer en un corte transversal, sino que deberías hacerse en un corte longitudinal, ¿no? Hablando un poco de diseños de investigación, que ya lo han visto también justo ayer, creo, con el doctor Arroyo. Entonces, para eso se utiliza otro tipo de estadística y a veces he visto a muchos chicos que es aquí donde los agarran pues con sus objetivos específicos. ¿Por qué prevalencia? ¿Por qué no hayas las razones de prevalencia? ¿Por qué no está eso en tu materiales en tu metodología, en tu plan de análisis estadístico, etcétera, etcétera? Por eso hay que saber bien y a partir de escoger nosotros nuestros objetivos, ver también cómo otras personas, otros trabajos previos han escogido sus objetivos. O sea, qué es lo que han desarrollado y cuál también ha sido su plan metodológico. Porque si nosotros estaríamos cayendo, pues, o sea, estaríamos incluyendo objetivos por incluir y al final esos objetivos no los vamos a poder responder de una forma clara. Entonces, es por eso muy importante revisar literatura previa. Bien, ahora vamos con hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis va a ser lo que nosotros pretendemos comprobar o rechazar con nuestro estudio. En otras palabras, va a ser como probabilidades, o sí o no. Esto generalmente se desarrolla a partir de la revisión de la literatura. Nuevamente, es muy importante revisar la literatura, ver si lo que nosotros queremos investigar ya ha respondido a algunas otras hipótesis, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante, la revisión de la literatura. Ahora, también tienes que ser conscientes, pues, que estas hipótesis deben de ser creíbles, ¿no? Con el mayor correlato biológico posible. Tiene que ser, hay un término, se me fue ahorita el término, eh, en la cual, pues, debe tener sustentación. Hoy en día veo trabajos, al menos en revisiones sistemáticas, donde
comparan cosas pues que ya, créeme que no tienen sentido, pero sin embargo, pues por ahí le encuentran algún artículo, alguna explicación. Ahí está, la plausibilidad biológica, que es un término. Le encuentran por ahí algo y ya tratan de justificarlo como sea. Pero tú te pones a pensar, pues, pucha, no tiene mucho sentido, no tiene mucha relación, ¿no? Pero eso se puede ver mucho en revisiones sistemáticas y a veces estas revisiones sistemáticas no están publicadas en revistas de alto impacto, ¿no? He visto algunas ahí desarrolladas por algunos estudiantes que, bueno, te investigan lo que quieren investigar, ¿no? En fin, cada uno con su criterio al momento de hacer su discusión, ¿no? Porque ahí es donde ves, pues, realmente lo que se halló y con qué lo comparan. Esto es muy importante esta parte, son necesarios para los estudios analíticos. Sí, siempre, siempre cuando hacemos algún estudio analítico, por analítico tratamos de asociar, correlacionar variables, siempre es importante formular una hipótesis. Ahora, usted me preguntará, mi Fabián, ¿qué pasa con los estudios descriptivos? Con los estudios descriptivos también se suele hacer hipótesis, pero no son imprescindibles. Igualmente, estos son estudios descriptivos. Por ejemplo, que diga, son estudios cuantitativos. Para estudios cualitativos también existen hipótesis, pero sin embargo no son imprescindibles, ¿ah? O sea, recuerden que en una investigación cualitativa la mayor parte va a ser subjetiva, ¿no? Entonces como que no hay mucha ciencia detrás de eso. Pero cuando nosotros queremos asociar variables, por ejemplo, decir que el fármaco A más el fármaco B disminuye la enfermedad C, tenemos sí o sí que hacer nuestra hipótesis. Y estas van a estar escritas a modo de afirmación dentro de la pregunta de investigación. Entonces, las hipótesis deben ser plausibles, o sea, que se puedan desarrollar. Tienen que ser consistentes. Es muy importante que sean claras también, ¿no? Al momento de formular las hipótesis. Tienen que ser explicativas, tienen que ser simples. Ahora, ¿por qué es muy importante al momento de nosotros realizar nuestra hipótesis? Porque a veces hay hipótesis que no tienen sentido. Tú te pones a leer, no tienen sentido, o quizás te ponen algunas palabras, quizás algunos artículos, algunas, algunas partes gramaticales que la verdad que se te hace confuso al momento de poder leer una hipótesis. Y eso es a veces en lo que mayor fallan los chicos que hacen su proyecto de tesis. Bueno, que me ha tocado al menos a mí chequear. Hacen hipótesis que la verdad no tienen sentido. Y a veces tú te pones a pensar, pues, pucha, ¿y cómo están leyendo todo su trabajo, no? O sea, cómo han hecho todo el marco teórico y no pueden desarrollar su hipótesis? Entonces, por eso es muy importante tratar de acá de ser claro, simple, sencillo, que explique lo que quiere explicar y que sea consistente, ¿no? ¿Qué criterios tenemos que tener para hacer nuestra hipótesis? Y acá también viene, pues, mucho depende del diseño de investigación. Por ejemplo, una hipótesis puede plantear una simple descripción de lo que ocurre. Un ejemplo, en este centro existe un problema de desmotivación que ocasiona los conflictos. ¿Correcto? Esa es una hipótesis. En este centro existe un problema de desmotivación que ocasiona los conflictos. Como tú puedes notar, esto es de un tipo de diseño descriptivo. Solamente te está describiendo lo que está ocasionando los conflictos, ¿no? Que es un problema de desmotivación. Nada más. Pero ¿qué pasa en el segundo ejemplo? Puede también expresar una relación entre la situación y la posible solución. Por ejemplo, una motivación adecuada, ¿qué es lo que produce? Reduce los conflictos en el centro. Acá podemos ver que hay una relación, ¿correcto? Entre la situación y la solución. Entonces, el diseño que tú infieres es un tipo de diseño analítico, ¿correcto? Y ahora, el tercer ejemplo, también puede sugerir la posible intervención para solucionar el problema. La motivación del alumnado a través de incentivos puede reducir los enfrentamientos con el profesorado. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros le damos incentivos al alumnado,
esto podría reducir quizás los enfrentamientos que tienen con los profesores. Estamos acá buscando la solución para el problema. Estamos hipotetizando de una alguna otra manera, ¿sí? Y como tú puedes notar, ese es un tipo de diseño pues analítico también. Ahora tenemos los tipos de hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alterna. La hipótesis nula ustedes se van a percatar por el símbolo pues de cero que tienen a la derecha como subíndice. La hipótesis alterna va a tener pues la letra A. Entonces acá una manera quizás sencilla de poder comprender lo que son los tipos de hipótesis, ya sea nula o alterna, es siempre probabilidades. Es un test de probabilidades. Ocurre o no ocurre. Y es solamente eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú sabes que tienes un amigo, le invitas a tu cumpleaños, ¿no? Lo que puede hacer tu amigo es ir o no ir. Ahora, pero ¿dónde radican las probabilidades? Que si tú lo conoces bien, tú sabes que es puntual, tú sabes que es una persona de palabra, tu amigo tiene más probabilidades de que vaya a tu fiesta de que no vaya. Por ejemplo, hoy día me pasó con el partido de Real Madrid con el Liverpool. Disculpen que les haga este ejemplo, pero son probabilidades, algo que yo, a lo que prácticamente me gusta leer, me gusta siempre hacer la teoría de probabilidades. Por ejemplo, ¿cuáles eran las probabilidades después de que Real Madrid remonte a Liverpool? ¿No? Un 2-0. Las probabilidades son pequeñas, pero existen probabilidades. O es un sí o es un no. O pierde, gana o empata. ¿Correcto? Son las únicas opciones que tú tienes. Y es lo mismo que ocurre con las hipótesis. O puede o no puede. Y ahora, detrás de cada hipótesis es un tema muy complejo, ¿ya? Hay tipos de hipótesis, hay estadística también detrás de cada hipótesis, que no es el tema, eso lo van a ver más que todo ya cuando hagan el curso de pruebas estadísticas, que ahí donde lo van a ver de manera más profunda quizás. Pero quiero que solamente se recuerden eso, ¿no? Que tienen hipótesis alterna y nula, de que si ocurre o no ocurre el evento. Por ejemplo, desarrollando la hipótesis a través del ejemplo. eh, Como variable independiente, ya sé que han visto variables, independiente, dependiente. Por ejemplo, la dependencia del alcohol puede ocasionar gastritis. Su hipótesis nula. La dependencia del alcohol no puede ocasionar gastritis, ¿no? O puede o no puede. Esas son tus hipótesis, son tus probabilidades. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Investigar. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que desarrollar una buena prueba estadística, escoger una buena prueba estadística y es aquí donde los agarran a la mayoría de los chicos al momento de hacer al momento de exponer sus trabajos científicos, en jornadas, en congresos, es ahí donde los agarran. ¿Has escogido la prueba estadística correcta? Y acá vienen algunas características que deben cumplir las hipótesis. Las hipótesis deben ser planteadas en forma de afirmación, deben plantear la relación entre las variables y tiene que permitir someter a prueba la hipótesis. Y justamente para eso existen que cada prueba de hipótesis se va a lograr a través de una prueba estadística. Y acá te voy a mostrar un ejemplo. ¿Cuál va a ser tu variable independiente? Dependencia del alcohol, ¿correcto? Eres dependiente del alcohol. Ahora, ¿qué es lo que va a depender? ¿Cuál va a ser tu variable dependiente? Es esta de acá, que va a ser gastritis, que va a depender de tu variable independiente, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son tus probabilidades? Lo que te he dicho. O tiene dependencia o sin dependencia. En gastritis es con gastritis o sin gastritis. Yo sé que tú ya has visto operacionalización de variables, entonces te va a ser más fácil analizar esta parte o te va a ser más fácil comprender esta parte. Con dependencia o sin dependencia, cuando tú quieres medir esta variable, es una variable de tipo dicotómica, ¿no? Cualitativa. Esta de acá, igual, una variable cualitativa dicotómica. Entonces, si tienes una variable dicotómica cualitativa y otra variable dicotómica cualitativa,
y tú quieres asociarlas, ¿qué prueba estadística deberías utilizar? La prueba estadística de chi cuadrado, ¿correcto? Entonces es sencillo. No se hagan más bolas, no se hagan otro mundo. Es sencillo nosotros saber escoger nuestras pruebas estadísticas. Ahora, me dirás, pero Fabián, a veces yo no quiero medir, por ejemplo, con gastritis, yo quiero medir con hipertensión, que es una variable numérica. Ah, también existe variable cualitativa, dicotómica, más una variable cuantitativa, ¿correcto? Existe eso. Y bueno, tienes que utilizar otra prueba estadística. ¿Cuáles son las otras pruebas estadísticas? Esta de acá. Este es un pequeño esquema que encontré en internet. Muy interesante, que te va a depender pues siempre y cuando de tu prueba de hipótesis. Por ejemplo, para eso tienes que saber qué es una distribución normal. Por eso te digo que una prueba de hipótesis no solamente es saber la parte teórica, sino también saber un poco de estadística. Y para hacer un poco de estadística es muy importante saber probabilidades. Y eso pues lo va a desarrollar en los cursos de estadística y que CPC va a realizar, me han dicho estos meses. Entonces es muy importante, por ejemplo, ver si tus datos siguen una distribución normal o no normal, ¿correcto? Si te siguen una distribución normal, utilizas pues una prueba paramétrica. En caso de no, una prueba no paramétrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una prueba no paramétrica y paramétrica? Tú sabes que es un parámetro, ¿no? Un parámetro es que te delimita ciertas cosas al momento de poder realizar algo. Si tú quieres hacer una investigación, por ejemplo, un parámetro es investigar quizás pacientes que tengan tuberculosis, ¿no? Que tengan fiebre, por ejemplo, pacientes de tuberculosis con fiebre, o tienen fiebre o no tienen fiebre. Son tus parámetros. Ahora, pero no solamente puede quedarse con ese parámetro, quizás puede ampliarse ese parámetro, si la fiebre es cuantificada o no cuantificada. ¿Ya has visto cómo esa variable ha cambiado? De una variable cualitativa a una variable cuantitativa. Entonces, como te digo, es muy importante revisar la literatura, revisar la bibliografía, justamente para saber qué variables y cómo vamos a medir estas variables. He visto al menos casos, no, la verdad que he visto muchos casos al momento de que hacen la operacionalización de variables y ponen variables hasta por gusto ponen variables. Te quieren hallar hasta no sé qué cosa, hasta si el paciente vive cerca, vive lejos, si el paciente va al baño, no va al baño. Yo te pregunto, ¿para qué te sirve eso? ¿De qué te sirve eso? Pero hay gente que lo pone. Y bueno, los asesores te dicen, ya, déjalo así. Pero si tú te pones a analizar, ¿de qué me serviría de que si mi paciente va al baño no va al baño? A menos de que sea pues algo relacionado con el aspecto gastrointestinal. Pero yo te pregunto, del punto cardiológico, ¿de qué te sirve? O de que si tu paciente tiene seguro o no tiene seguro, ¿eso de qué le sirve a tu paciente cardiológico? Al menos que tú encuentres alguna referencia que sustente eso, ponlo. Pero si tú no encuentras alguna referencia, no lo pongas. Te llenas de variables y se te hace un poco más complicado tu estudio. Y al final, cuando quieres presentar tus resultados, son por gustos, porque no vas a encontrar con qué compararlos. O sea, no vas a encontrar otro estudio de cardiología, por ejemplo, no es lo que me gusta, que compare pacientes con CIS, pacientes que no tienen CIS, si eso intervino o no intervino en el riesgo, no sé, de que el paciente desarrolle fibrilación auricular postoperatoria. No tiene ninguna relación. Entonces, por eso es muy importante evaluar la bibliografía. Una vez de evaluar la bibliografía, escoger las variables correctas que tú quieres añadir a tu estudio y que tú puedas medirlas y que tengan plausibilidad, que tengan este, que tengan algún tipo de relación, que tengan coherencia. Y dependiendo de eso, de esas variables que tú incluyas dentro de tus estudios, tú vas a poder escoger la prueba estadística correcta. Es aquí donde, como les digo a muchos, yo sé que muchos van a ir quizás a la jornada científica, es aquí donde te preguntan, ¿y tu prueba estadística que utilizaste, para qué tipo de variables son? ¿Qué miden? ¿Cuándo consideras un estadísticamente significativo? ¿Fueron significativos o no fueron significativos?
¿Hubo alguna implicancia clínica? Ya. En fin, son términos ya un poco más complejos que son parte de la estadística, que corresponden, como les menciono, a una ponencia estadística que ya CPC las está formando para que ustedes puedan, pues, deleitarse con esas ponencias, puedan comprender de un punto de vista un poco más profundo de escoger las pruebas estadísticas correctas. Y termino con esta frase, que la ciencia se basa en la duda, no en la certeza. Traten siempre de cuestionar todo. Si van al hospital, cuestionen. Cuestionen por qué hay, no sé, un mayor aumento de, por ejemplo, ahora, por qué nos estamos llenando mucho de dolor de garganta o por qué hay personas que tienen, no sé, hay un aumento de dengue en estas épocas, etcétera, etcétera. Y si te encuentras ahorita estancado, te tengo la solución. Acá viene el tip, ¿no? ChatGPT, no sé si lo habrás utilizado o habrás escuchado de él. ¿Quieres hacer tu tesis? Ya. Entra a ChatGPT, ¿ok? Entra a ChatGPT, busca, háblale primero, conversa, porque recuerda pues que poco a poco, ¿no? Hay que ir, como se dice, que esa, no, mejor no digo eso. Hay que tratar de darle conversación. Conversa y trata de decirle que quieres hacer un tema de investigación para tu tesis. Y qué alucinante, la verdad, qué alucinante que te va a soltar temas de tesis, temas de proyectos de investigación de tesis. Me encontré estancado justamente en un proceso de haciendo investigación, etcétera, etcétera. Hablé con ChatGPT y le pregunté, pues, ¿no? ¿Qué se investiga en Europa? Me dijeron, se investigan fármacos nuevos, genética molecular, bla, 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 bla. ¿Y qué puedo yo investigar en mi país? Y le puse Perú. Mira, estas son las posibles temas que a ti te pueden interesar en investigación de Perú. Y adivinen qué me salió. Me dice, evalúa hipertensión arterial, infarto de miocardio, ACV en poblaciones vulnerables, en poblaciones indígenas, en poblaciones que estén alejadas de la costa, que son poblaciones que necesitan tener estudios para poder tratarlas, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, manejar este infarto de miocardio en un centro especializado en Lima, que por ejemplo en Andahuaylas, que en Abancay. No, es bien diferente. Y qué alucinante que ChatGPT me dijera eso. O sea, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero yo te recomiendo que lo utilices si te encuentras estancado o quieres realizar algún tipo de investigación. Búscala, es fácil, te creas tu correo, te creas una cuenta con tu correo, conversas como si fuera cualquier otra persona y te da los temas. La verdad que, bueno, es alucinante, ¿no? Hoy en día con lo que estamos viviendo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarla. Gracias, Fabián, por la ponencia. Ha estado muy entendible todo con los ejemplos también que nos has dado. A los participantes, si es que tienen alguna duda, chicos, pueden encender su micrófono o pueden escribirlo en el chat. ¿Alguna pregunta para Fabián? O alguna opinión, ¿no? Ha estado muy bien su ponencia. Gracias nuevamente, Fabián. Está todo muy claro. Bueno, yo lo entendí todo. También se va a estar pasando el postes por el chat, chicos, para que ya puedan ir llenándolo. Ahí ya lo envió Andrea.